Miquel Arena, el Procurador General de la provincia del Chubut, para hablar de diferentes cuestiones. Por supuesto que hay algunas que están en agenda mediática desde hace varios días y que nos interesa mucho conversar con él, a ver cuál es su avance y cómo están trascendiendo. Estamos en comunicación con él, ya nos está escuchando a través de videollamada. Le agradecemos, por supuesto, por la predisposición y por el tiempo. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Doctor, antes que nada, agradecerle estos minutos para Red 43 y consultarle por el funcionamiento del Poder Judicial, de las diferentes fiscalías, en virtud, bueno, del conocido contexto de la pandemia, de los atrasos salariales que ya venían desde hace algún tiempo. Bueno, ¿cómo se han ido adaptando al trabajo virtual, a diferentes modalidades que ha sido prácticamente una obligación por el contexto actual? Bueno, en realidad, cierto es que a la problemática de la pandemia y a la cuarentena obligatoria, a la cual todavía estamos todos sometidos, hay que sumarle los conflictos salariales, ¿verdad? Que como ustedes bien saben, ya hace varios meses que se vienen arrastrando en la administración pública en general y en el Poder Judicial en particular. Lo que hace al Poder Judicial, hay un retraso aproximado de 2 meses de salario, y esto ha generado que el gremio haya establecido un paro, prestando el servicio únicamente para lo que se consideran unas guardias mínimas. Dicho esto, que es una problemática que, como digo, viene de arrastre de hace unos cuantos meses a esta fecha, prácticamente le diría en todo lo que va del 2020, la pandemia nos agarró, la cuarentena nos agarró en estas circunstancias, y no obstante eso, el Ministerio Público Fiscal, a través básicamente de los funcionarios de fiscalía, los fiscales, los profesionales, y vuelvo a repetir, con un aporte mínimo por la cuestión del paro del personal administrativo, nunca ha dejado de prestar el servicio, y nos hemos ido adecuando a las distintas modalidades. Se ha trabajado mucho con sistemas virtuales, se ha trabajado muchísimo con videoconferencias, se han realizado debates a través de telellamadas o videoconferencias, y esto ha hecho, digamos, que de algún modo la justicia, al menos en lo penal, no se haya parado, y que se haya podido dar la respuesta lo más adecuada posible a todas aquellas urgencias que se plantean en una temática tan delicada como es el derecho penal, ¿no? Así que en ese sentido, y nuestras páginas lo han ido reflejando, los medios de prensa también, las distintas, digamos, audiencias que se han llevado a cabo, que no han sido pocas precisamente, a pesar de la pandemia y de la cuarentena y del distanciamiento social al cual estamos obligados, ¿no? Tengo entendido, doctor, que se ha implementado, ¿no? En realidad ha sido así, se ha implementado un nuevo Cerconex penal. ¿Esto también ha ayudado al avance de las distintas causas? Sí, claro. Hoy, por ejemplo, en lo que hace al Ministerio Público Fiscal, absolutamente todas las personas están con el teletrabajo implementado y autorizado. El Cerconex también se ha ido adecuando a las exigencias de estos tiempos, inclusive en nuestra propia página, si usted entra, va a ver que están los distintos formularios y las distintas posibilidades para que las personas puedan hacer consultas vía online, efectuar denuncias, en fin, tratando de evitar en lo posible la concurrencia a los lugares, la concurrencia física en la medida en que se pueda evitar. Y cuando no se puede evitar, bueno, se han ido adecuando todos los edificios con las medidas sanitarias adecuadas como para poder empezar. Y el Superior Tribunal de Justicia ha conformado un comité evaluador y asesor para que revisan todos los edificios y van habilitando aquellos en los que ya se han hecho las adecuaciones necesarias, ¿no? Bien, doctor, ahora sí
lo cambio de tema, lo llevo quizás al tema más importante de la agenda de las últimas semanas, que tiene que ver con la investigación a la ex ministra y ex diputada Torres Otárola, que tiene mucha importancia, se sigue muy de cerca aquí en la cordillera, porque ella es oriunda de nuestra región. Le quiero consultar cuál es el estado actual de la causa, qué avances ha habido a partir de los allanamientos de la semana pasada. Bueno, la causa está en lo que técnicamente se conoce como investigación preliminar, ¿sí? La verdad es que tiene un corto plazo de investigación. Ustedes saben que hace aproximadamente un mes y unos días en que hubo una derivación de una causa que se lleva precisamente allá en la comarca, en Esquelmas precisamente, donde hay una denuncia por extorsión y que también ha sido, que ha avanzado mucho y que está también con muchas evidencias como para seguir avanzando, pero que a partir de esta denuncia por extorsión se dieron una serie de circunstancias y algunas declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales de la persona que aparecía como víctima de esta extorsión y una serie de manifestaciones que tienen que ver con supuestas irregularidades mientras este señor, profesional, era asesor de la diputada Torres Otárola, o de la ex diputada Torres Otárola, una serie de manifestaciones que hicieron necesario que el Ministerio Público Fiscal, en primer lugar de la ciudad de Esquel, lo citara a este profesional, le tomara concretamente una declaración y que a partir de esa declaración, donde se hacen una serie de manifestaciones muy importantes respecto de un cúmulo de hechos que en principio, digamos, revisten una apariencia seria de ilicitud, me enviaran el doctor González, el fiscal jefe de Esquel, me enviara el testimonio de esta persona a la Procuración y luego de analizarlo en la Procuración y advertir que en principio estaban dadas todas las características como para que esta investigación sea llevada por la oficina especial que al efecto se creó ya hace casi 3 años atrás a partir de las causas del embrujo, revelación y demás, que es una oficina que está especializada en la investigación de delitos contra la administración pública, que ameritaba que esta causa, por la complejidad y el cúmulo de hechos que en principio aparentaba, fueran llevadas por el doctor Rodríguez, que es el fiscal jefe de esta unidad especial. Como le decía, es una unidad especial que atiende las causas de corrupción, las causas contra la administración pública, pero no todas, o sea, aquellas en las que por su impacto, por su perjuicio, por la cantidad de imputados, por las dificultades de investigación, en fin, por una serie de cuestiones ameritan que sean investigadas por esta oficina especial. Este caso creo que lo ameritaba, así es que yo le reenvié las actuaciones al doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez, luego de analizarlas, entendió exactamente lo mismo y ahí comienza la investigación. Investigación que ha avanzado muchísimo en el transcurso de este mes. Se han logrado autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, se han obtenido números de cuentas, se han obtenido registros de transferencias, se han individualizado a un montón de personas, se consiguieron todos los legajos originales de estas personas que supuestamente prestaban tareas para la administración pública, se produjeron allanamientos y órdenes de presentación y los últimos allanamientos estuvieron referidos a la obtención concretamente de aparatos de telefonía celular. Esto se obtuvo y bueno, ahora está pendiente, digamos, las pericias de estos aparatos y están trabajando ya en esta oficina en la presentación del escrito formal pidiendo la apertura formal, valga la redundancia, de la investigación. Bien, muy importante también aclarar que la investigación arranca por hechos relacionados a su accionar como diputada y después continúa en estos meses que estuvo en el Ministerio de Familia. Sí, efectivamente,
La denuncia concreta refería a hechos sucedidos durante el periodo de diputado y también a hechos sucedidos en lo que va del transcurso de este año como titular del Ministerio de Familia, sí, efectivamente. Bien, ¿cuál es la calificación de los delitos que se están investigando en este caso? Bueno, eso es algo que está, digamos, evaluando y merituando el equipo del doctor Rodríguez. Hay distintas, digamos, alternativas y distintas hipótesis. Hay algunos hechos que en principio parecerían estar encuadrados dentro de lo que se conoce como concusión, que es aquella persona que ejerciendo una tarea legítima es, digamos, compelido de algún modo de quien paga para que retorne parte de lo recibido. ¿Se entiende? Uh-huh. Hay otros supuestos en donde se está investigando lo que podría ser un fraude a la administración pública, que es cuando se produce una serie de medidas o de ardides, de engaño, algunas medidas, digamos, de puesta en escena para engañar a la administración pública y obtener dinero donde directamente no hay absolutamente ninguna contraprestación. Por ejemplo, los conocidos ñoquis, ¿sí? Sí. Y hay alguna otra hipótesis de trabajo que podría llegar a tener que ver con alguna investigación de enriquecimiento ilícito. Digamos, son distintas alternativas que están manejando los fiscales y que según y conforme vaya avanzando la investigación, irán encuadrándolo en cada uno de los tipos penales. Convengamos que el tipo penal puede ir mutuando y puede ir cambiando. O sea, yo puedo, para tratar de ser gráfico, yo puedo iniciar una investigación por lesiones graves, ¿sí? Pero resulta ser que si después el lesionado en el transcurso de la investigación se muere a raíz de esas lesiones, entonces voy a cambiar la calificación por homicidio. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, lo que no se cambian son los hechos, pero las calificaciones pueden cambiarse. Continuando con lo que veníamos hablando, doctor, le consulto si la calificación, si la situación de las personas nombradas presuntamente de manera irregular por Torres Otárola es la misma que la de ella, los delitos que se investigan en principio son los mismos o su situación es distinta, porque no es lo mismo el rol, pero hay un accionar irregular de comprobarse también de parte de ellos. Sí, obvio, nadie puede decir que no sabía, que no estaba trabajando y que estaba cobrando y que no sabía de dónde venía ese dinero y que además si lo estaba retornando en una parte no sabía quién se lo retornaba. Obviamente que sí, pero esto tiene que ver con las distintas responsabilidades y las distintas participaciones de sujetos que están involucrados en un mismo hecho. O sea, usted puede ser autor, puede ser coautor, puede ser partícipe primario, o sea, necesario, puede ser partícipe secundario, puede ser encubridor. O sea, hay distintas calificaciones que tienen que ver con las responsabilidades, digamos, de las personas que están sometidas a proceso, ¿no? Eso también se va surgiendo a lo largo de la investigación. Doctor, lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado ñoquis calientes, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como algo, como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública también? La verdad que cuando uno lee o escucha o ve algunas declaraciones, parece, digamos, que es una práctica bastante habitual. Muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas, digamos, devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual, a veces es muy difícil de probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, con lo cual, digamos, las posibilidades de prueba son bastante más sólidas. Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay muchísimos ñoquis, ¿sí? Yo recuerdo algún informe que en su momento hizo el licenciado Enes
O recuerdo ahora, recientemente, declaraciones del propio ex ministro coordinador Mamarelli, dando un poco cuenta de esto. Pero lo cierto es que para eso hay determinados organismos que tienen que hacer auditorías, que tienen que denunciar estas cuestiones, y no es el Ministerio Público Fiscal el que está ni facultado ni con capacidades técnicas o de recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios por las dudas de que existan ñoquis, ¿se entiende? Sí. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie. Para eso hay otros organismos del Estado que tendrían que tomar cartas en el asunto. Y efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, hacer las denuncias, y ahí sí no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir. Justamente, doctor, mencionaba que hay otros organismos para controlar, para verificar que estas cosas no ocurran o bueno, hacer las actuaciones que correspondan en caso de detectar que pasen. Desde su experiencia, desde el 2008 como Procurador General, digo, ¿ve que es necesario quizás aplicar nuevos mecanismos de control, que los que están por ahí no están funcionando como deberían? Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas estas que se conocieron como embrujo y revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber con preocupación muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de Contralor, pero no en los organismos de controlor de rango o de jerarquía constitucional, como pueden ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción. O sea, veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las direcciones o a las jefaturas de compra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de Estado allá por el 2004 al 2008, me ha pasado de ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y que, digamos, de algún modo usted puede llegar a sospechar que la cosa viene armada, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública. Y lo cierto es que si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. O sea, desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero vio cuando de algún modo olfatea que la cosa puede venir armado de antemano. ¿Qué advertimos nosotros ahora con todas estas cuestiones? Que están fallando y mucho los organismos intermedios, las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación o la digamos, sí, la contratación ya sea de insumos, de bienes o de personal, ¿sí? Que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Y por eso es que, como le decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando, digamos, de algún modo, cuáles son las misiones y funciones de estas personas que son de carrera, muchas de ellos, y que tienen que velar, digamos, por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque después una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que en ese momento quien estaba de ministro coordinador, que era el doctor Mamarelli, los convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia
les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener, y les advirtió también que en caso de no hacerlo, podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades, ya sean administrativas, civiles o penales. Bueno, evidentemente en muchos casos no lo hicieron ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son, la verdad, sorprendentes. Muy claro, doctor. Por otro lado, también relacionado a esta causa y comparando quizás con otras donde se investigan también hechos de corrupción, en algunos casos se ha dictado la prisión preventiva, en esta no. Está la conocida doctrina Irursum. Le consulto si ha habido algún cambio en el Ministerio Público Fiscal, en la justicia, para evaluar la determinación de una prisión preventiva, que tiene que haber, por supuesto, peligro de entorpecer la investigación o de fuga. Bueno, ¿ha habido algún cambio en la evaluación o sigue todo como siempre? No, no, para nada. En primer lugar, la conocida como doctrina Irursum, yo no la termino de compartir. Nosotros claramente, nuestro ordenamiento procesal y el de naciones exactamente iguales en ese sentido, indica que, bueno, vamos un poquito más atrás. El principio general del derecho, sobre todo el derecho penal, es el de inocencia. Nadie es culpable hasta que una sentencia firme no demuestre lo contrario, ¿sí? En consecuencia, el principio general es la libertad de las personas durante el proceso, hasta tanto no haya una sentencia que indique lo contrario y que rompa ese principio de inocencia que tienen las personas. Ese es el principio general y que hay que respetar a rajatabla. Cuando se da una medida de coerción de semejante gravedad como implica la privación de la libertad en forma preventiva de una persona, es cuando hay o peligro de fuga o peligro de entorpecimiento. O sea, cuando la persona se va, existen posibilidades ciertas y concretas y hay elementos que así lo indiquen, que se puede fugar y en ese caso, digamos, frustrar el accionar de la justicia, o cuando está cometiendo actos que entorpecen precisamente el accionar de la justicia, suprimiendo prueba, destruyéndola, coaccionando testigos, en fin, hay un montón de formas por las cuales esto puede llegar a suceder. Entonces, como principio general, ahora y antes, siempre se mantuvo la libertad de la persona mientras se sustancia el proceso. Las personas que han sido detenidas con prisión preventiva es porque los fiscales han entendido que hay elementos claros que indican o que se puede fugar o que va a entorpecer el accionar de la justicia. Y en este caso en particular, la verdad es que los fiscales o el fiscal pensó la situación cuando fue a la oficina y se encontró con la ministra, que estaba en la oficina junto a dos de sus colaboradoras, cuando en realidad había cesado en sus funciones prácticamente una semana antes, ¿sí? Lo que sucede es que también hay que decir que no hay ningún elemento objetivo que en este caso en particular indique que la ex ministra ha intentado entorpecer la investigación, en lo absoluto. No hay ningún elemento que nos haga pensar eso. Por otro lado, los legajos o la prueba documental que al fiscal le interesaba ya la había obtenido con mucha anterioridad, cuando se hizo la primera orden de presentación, tanto en el ministerio como en la legislatura. Y en esta oportunidad lo único que se fueron a buscar fueron los aparatos de telefonía celular. Entonces, digamos, la situación no varió respecto de su regla de la libertad durante el proceso, ¿verdad? Bien, doctor. Ahora, ya para ir cerrando, últimas dos preguntas referidas a otras cuestiones. Por un lado, la creación de una agencia provincial para combatir el narcotráfico, por lo que entiendo, y me gustaría corroborarlo con usted y que también le explique a la gente, esto permitiría, si bien los delitos grandes de narcotráfico
continuarían perteneciendo al fuero federal, permitiría avanzar un poco más a nivel provincial con el narcomenudeo. ¿Esto es así? ¿Qué opinión le merece la creación de esta agencia? No es así. Son dos cosas distintas. Hay una ley nacional que invitó a las provincias, en principio le diría que la ley es, y puede ser del 2003, 2004, que invitó a las provincias a hacerse cargo de lo que se conoce como el narcomenudeo. En aquella oportunidad, quienes asumieron la competencia por el narcomenudeo fue provincia de Buenos Aires y Córdoba. Con posterioridad hubo alguna intención mayor de tentar a otras provincias que se hicieran cargo del narcomenudeo, y así entonces se hicieron cargo del narcomenudeo provincias como Salta, como Santa Fe, por mencionar algunas. En la provincia del Chubut nunca adhirió a ese hacerse cargo del narcomenudeo. Al principio es porque se entendió, estoy hablando ya de la primera época del primer gobierno de Mario Das Neves, se entendió que no era conveniente cortar, la cadena de información, porque en realidad el narcomenudeo es un eslabón de una gran cadena que termina con el lavado de dinero, digamos. Empieza desde el productor, el que la transporta, el que la comercializa, el que lava el dinero obtenido de la comercialización, en fin, hay toda una cadena, entre los cuales uno de los eslabones es precisamente el narcomenudeo. Con el correr del tiempo, y esto ya es una opinión personal mía, de un tema que me atrevo a decir que algo conozco, porque ustedes saben, y si no lo saben, se los comento. Yo fui 10 años funcionario de la Justicia Federal, o sea que estuve 10 años tratando temas que tienen que ver con el narcotráfico y con el narcomenudeo. Digo que con el correr de los años uno se da cuenta que hay que cambiar la forma de investigar este tipo de delitos, porque es evidente que siempre vamos, si no atrás de los delincuentes, que se han hecho muchos esfuerzos, muchas gestiones, se ha invertido mucho dinero y sin embargo a los que les gustan hablar de que esto es una guerra o una batalla, la venimos perdiendo por paliza desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces me parece que tenemos que cambiar la lógica de la investigación. Siempre se creyó que había que investigar desde el consumidor para tratar de llegar a ver a quién le proveía y a su vez quién proveía a ese proveedor y quién le proveía al otro proveedor y etcétera, como para llegar desde el último eslabón para arriba. Evidentemente esto fracasó, a las pruebas me remito. Usted tiene que pensar que por cada decomiso que se produce de droga, no sé, debe ser un 20% de lo que circula, con suerte. Entonces, cuanto más decomiso está obteniendo, y también es un indicio de que más droga está circulando, ¿verdad? Yo creo que hay que cambiar un poco esta lógica, porque como decía un gran genio de la humanidad, la definición de loco es repetir siempre las mismas conductas y esperar que los resultados sean distintos. Si yo sigo repitiendo permanentemente las mismas conductas, no puedo esperar que los resultados sean distintos. O sea, de algún modo tengo que cambiar la lógica y la mecánica. Y a mí me parece que sería hora de empezar a pensar si acaso no tenemos que arrancar al revés y empezar a analizar los lavados de dinero, empezar a analizar esas inversiones que nadie sabe de dónde cuernos salen, pero que mueven fortunas, y de ahí para abajo, porque atacando a quien en definitiva se ve beneficiado de todas estas cuestiones, me parece que sería una manera bastante más lógica de poder combatir este flagelo, que obviamente lo es el flagelo de las drogas. Dicho esto, digo que no tiene que ver la agencia provincial que se está creando
para atacar o investigar el tema del narcomenudeo o el tema del narcotráfico, con lo que sería la federalización o la desfederalización de la investigación. Una cosa es las autoridades policiales que se encargan de hacer una investigación de este tipo de delitos, y otra cosa es el juzgado o la justicia a la cual le van a golpear la puerta, ¿verdad? Hoy por hoy en nuestra provincia sigue siendo la federal porque es un delito de competencia federal. Si se quisiera que la justicia de la provincia, concretamente, que el Ministerio Público Fiscal de la provincia se hiciera cargo del narcomenudeo, entonces estaríamos hablando de otro tema distinto. Estaríamos hablando de la cantidad de fiscales que hacen falta, la cantidad de recursos que hacen falta y básicamente los centros de detención que hacen falta y más básicamente todavía los centros de recuperación que hacen falta. Porque acá en muchos casos estamos hablando de adictos, estamos hablando de una enfermedad. Entonces hay que tratar de recuperarlos, ¿no? De meterlos en una cárcel para que salgan peor de lo que entraron. Bien. Doctor, ahora sí, la última, y le agradezco muchísimo por este tiempo para Red 43. Consultarle por una solicitada de un abogado defensor de aquí de Esquel, que la publicó aquí en Red 43 y después se hizo eco en otros medios locales también, donde él hablaba de algún mal funcionamiento con el trato hacia los reclusos, hacia los presos, sobre todo porque él marcaba dos cuestiones. Por un lado, que en muchos casos por falta de espacio en las cárceles justamente terminan cumpliendo las condenas en comisaría, y porque después no se le dan las herramientas para que se puedan reinsertar socialmente cuando cumplen las condenas, y esto podría, según lo que él decía, llevar a una reincidencia. Ustedes, de su experiencia, también apelando a eso, ¿lo ha visto así, que quizás hay algo por mejorar ahí para que estas personas que cumplen su condena se puedan reinsertar mejor? Algo para mejorar, no, todo para mejorar. Todo, absolutamente todo. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, porque ya tengo casi 35 años de ejercicio de la profesión, cuando estaba en la facultad se hablaba con mucha énfasis del patronato de liberados. Precisamente el patronato de liberados era el que acompañaba, velaba por la reinserción social de la persona que había sido privada de libertad. Hoy por hoy, y esto sigue desde 1853 en adelante, nuestra Constitución Nacional y todas las constituciones provinciales que han copiado, digamos, esta parte de la Constitución Nacional, establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad y resguardo de los que están alojados ahí, o sea, los condenados, y no para castigo de los mismos. El castigo es la privación de la libertad, y ya, digamos, es un castigo tremendo. Se supone que la persona que está privada de la libertad porque está condenado está para ser readaptada, está para ser reeducada y para que cuando vuelva a la sociedad, vuelva para poder insertarse dentro de la sociedad. Este trabajo lo hacían los patronatos de liberados también, no el trabajo dentro de las cárceles, pero sí afuera de las cárceles. Dentro de las cárceles es fundamental, porque si usted a una persona, por más condena que le dé, en algún momento va a salir, Si durante todo el tiempo que estuvo encerrado, en lugar de tratarlo como una persona, lo trató como un animal, en lugar de educarlo y prepararlo y capacitarlo, lo castiga cada vez más, lo que va a suceder es que cuando esa persona salga, va a salir infinitamente peor de lo que entró. Entonces usted se encuentra con un montón de niveles de reincidencia que son absolutamente indeseables. Si usted quiere saber si funciona o no funciona el servicio carcelario penitenciario, entonces tiene que mirar los niveles de reincidencia. De acuerdo a la cantidad que reinciden, se va a dar cuenta que evidentemente algo fracasó. Y nosotros tenemos niveles de reincidencia muy importantes, que también tiene que ver con la educación, con un montón de cosas. Hay una frase de un filósofo muy famoso, José Martí, que fue además el ideólogo de la Revolución Cubana, que me acuerdo haberla visto en un instituto carcelario en La Habana,
en un instituto de menores que se parecía más, la verdad, a un colegio que a un instituto carcelario, una frase escrita en un mural que decía: educar al hombre de hoy para no tener que castigar, mejor dicho, educar al niño de hoy para no tener que castigar al hombre del mañana. O sea, en definitiva, todo pasa por ahí, pasa por una cuestión de educación y de capacitación para que darle las herramientas necesarias y las alternativas. Cuando usted me habla del servicio penitenciario federal o nacional y digamos y de la cantidad de presos que hay en las comisarías, obviamente eso es absolutamente irregular. Cuando usted lee la ley 24660, que es la ley de ejecución de la pena, que es una ley nacional, claramente establece cuáles son los periodos, digamos, que tiene que ir pasando durante la detención la persona que está detenida, cómo va progresando en esa detención para que su soltura, digamos, esté adecuada y esté en condiciones de ser recibidos por la sociedad. Esto se puede realizar únicamente en un instituto carcelario que tenga esas condiciones, no en una comisaría, que son lugares de tránsito. Y sin embargo, hay comisarías en donde hay personas condenadas cumpliendo pena. Porque además no está preparado el policía para ser de penitenciario. ¿Entiende? Usted tiene distintas. Una cosa es el policía administrativo, que tiene una preparación. Otra cosa es el policía de calle, que tiene otra preparación. Otra cosa es el policía comunitario, que tiene otra preparación. Otra el policía científico, de la policía científica, que tiene otra preparación. Y otra, por supuesto, es el penitenciario, que también tiene que tener otra capacitación. Entonces usted tiene que tener los mecanismos adecuados como para hacer realidad lo que dice la ley 24660, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes. Porque si no, pasa lo que nos pasa, ¿verdad? Lo que pasa es que también muchas veces están mal vistas por la sociedad las inversiones que se hacen en los sistemas carcelarios, las inversiones que se hacen en este tipo de cosas, porque la gente muchas veces dice, y encima los premian, o encima los mandan. Es que, digamos, hasta pensándolo desde un punto de vista egoísta, es para cuidar a la propia sociedad, porque si esa persona sale peor de lo que entró, mal nos va a ir. Bien, doctor Miquel Orena, le agradezco por el tiempo, le agradezco por estos minutos, por la buena predisposición y por la claridad. Le mando un abrazo. Nos excedimos un poco. No hay problema, fue muy claro y muy instructivo. Muchas gracias.